Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día en el curso de física vamos a ver el trabajo mecánico, así que vamos a comenzar. El trabajo normalmente nosotros lo definimos en el mundo cotidiano como esa acción o las acciones que uno realiza para poder ganarse un sustento, ¿no? Pero en el mundo de la física vamos a definirlo de otra manera, ¿no? Ejemplos tales como mover un sofá, levantar una pila de libros o empujar de repente un móvil tienen algo en común. Todos están ejerciendo una fuerza, todos estamos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Pero adicional a ello, estamos moviendo ese objeto desde un punto hacia otro, o sea, va a experimentar un desplazamiento. Entonces nosotros mientras más trabajo efectuamos, si la fuerza también es mayor, también se va a empujar mucho más fuerte el auto, ¿no? Eso ya lo sabemos empíricamente. O también se dice que el desplazamiento, si el desplazamiento es mayor, también se empuja el auto con una mayor distancia. Entonces la definición física de trabajo se basa en estas observaciones. Justamente el trabajo va a ser el producto de la fuerza aplicada por la distancia, ¿no? Entonces la distancia ya no va a ser una distancia tal cual o una distancia digamos común, sino la vamos a llamar desplazamiento y va a estar expresada por el vector S, ¿no? La fuerza ya lo definimos con la letra F, ¿no? F mayúscula. Entonces el trabajo va a ser el producto de la fuerza por la distancia. Va a ser la fuerza constante en dirección del desplazamiento rectilíneo. Esto es muy importante debido a que si vamos a ver casos donde la fuerza no necesariamente esté de forma paralela, sino puede estar inclinada en cierto ángulo o inclusive en sentido contrario, ¿no? El trabajo efectuado sobre el cuerpo es mayor si la fuerza F o el desplazamiento son mayores, de acuerdo a las observaciones anteriores. Como vimos, la fuerza, si aumentamos acá la fuerza, por ejemplo la fuerza una fuerza de 50 newtons es mayor a una fuerza de 25, ¿no? Por lo tanto, el trabajo va a ser mucho mayor. Si nosotros también aumentamos la distancia, ya no movemos un objeto, digamos, 10 metros, sino lo movemos al doble, o sea, 20 metros, entonces el trabajo también va a ser mucho mayor, ¿no? Debido a que son directamente proporcionales. La unidad de trabajo en el Sistema Internacional de Unidades es el Joule, ¿no? Justamente es gracias a James Prescott Joule, que fue uno de los primeros en estudiar estos fenómenos de trabajo. Entonces el Joule lo vamos a definir el metro por el newton, ¿no? O simplemente 1J, 1 que viene a ser la unidad, por J, que viene a ser el símbolo del Joule. Como les comenté anteriormente, la fuerza no siempre está de manera paralela al desplazamiento, sino que esta fuerza también puede ser en forma perpendicular o diagonal, ¿no? Por lo tanto, va a originar tres situaciones diferentes, entre las cuales vamos a decir que el trabajo puede ser positivo, negativo o inclusive puede ser cero. Y esto va a depender del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Bien, en la primera situación que tenemos a una fuerza que está de manera diagonal al desplazamiento, ¿no? Al desplazamiento del vector S. Entonces, si nosotros descomponemos esta fuerza diagonal en sus dos ejes, tanto en el eje Y vertical y en el eje X horizontal, notaremos que en la componente X, que es la que nos interesa, la fuerza va a ser paralela al desplazamiento. Por lo tanto, para obtener ese factor de conversión, obtendremos que la fuerza va a estar multiplicada por el coseno de dicho ángulo entre el desplazamiento y la fuerza. Por lo tanto, tendremos que utilizar la formulita de acá. Tendremos que multiplicar F, ahora ya no solamente por el desplazamiento, sino por el coseno del ángulo formado entre la fuerza y el desplazamiento. En este caso, el trabajo va a ser positivo, debido a que están yendo en la misma dirección, pero en otro ángulo. Por otro lado, vamos a tener a la fuerza que esta vez va a tener una componente opuesta a la dirección del desplazamiento, o sea, va a impedir el desplazamiento. Puede ser un tirón de repente o otra fuerza que esté actuando por ahí. En este caso también vamos a aplicar la misma fuerza, pero vamos a tener en cuenta esto, ¿no? Debido a que el trabajo va a ser negativo gracias al ángulo formado por la fuerza y el desplazamiento. En este caso el ángulo está formando un ángulo mayor a 90 grados, pero sin embargo va a ser menor a 180. Por lo tanto, nosotros sabemos por trigonometría que está en el segundo cuadrante. Y todos los ángulos que están en el segundo cuadrante multiplicados por el coseno van a ser negativos. Hacen que esta ecuación de acá sea negativa. Si ustedes pueden verificar esto agarrando su calculadora y poniendo el coseno de un ángulo que está en este intervalo, entre 90 y 180. Como tercer caso vamos a tener que la fuerza, o si una fuerza va a ser
manera perpendicular al desplazamiento, la componente no va a realizar ningún trabajo sobre el objeto. O sea, la fuerza total, el trabajo total va a ser 0, ¿no? Esto lo podemos verificar cuando reemplazamos acá en F por el seno de dicho ángulo. El trabajo que realiza esta fuerza va a ser igual a 0, ¿no? Debido a que está formando un ángulo de 90 grados. Si nosotros reemplazamos en la expresión de acá, tendríamos F por el coseno de 90. Y recordemos que el coseno de 90 es igual a 0. ¿Cómo calculamos el trabajo cuando varias fuerzas actúan sobre un objeto? Bueno, tenemos bastantes maneras. La primera manera es sumar todos los trabajos posibles que tengamos en una cierta situación. Podemos tener el trabajo de la fuerza, el trabajo de la gravedad, el trabajo del peso, el trabajo de la fuerza de fricción, el trabajo de una fuerza de tensión, etc. Si nosotros usamos todos esos trabajos, nos va a dar el trabajo total. No recordemos que este simbolito que parece una E es el sigma, ¿no? Que nos indica la sumatoria. Pero tenemos otro método en la cual nosotros podemos descomponer cada uno de estos trabajos con sus respectivas fuerzas y su respectivo desplazamiento total. No tenemos la fuerza 1 multiplicado por un determinado ángulo, un coseno, por ejemplo el coseno de phi, más el trabajo 2, que puede ser una fuerza 2 por el coseno de otro dicho ángulo, ¿no? En el cual esta fuerza 2 está actuando por el coseno de 3 y así sucesivamente, ¿no? Por el coseno de la fuerza 3. Entonces, si sumáramos todas estas fuerzas, tendríamos una fuerza resultante. Y también tendríamos un coseno resultante también, ¿no? Todo esto multiplicado por el desplazamiento. Y otra vez lo repito, es bastante importante que el trabajo sobre un cuerpo será positivo cuando la fuerza aumente el movimiento. El trabajo va a ser negativo cuando la fuerza trate de detener el movimiento. Y el trabajo de una fuerza será nulo si dicha fuerza es perpendicular a la trayectoria o al desplazamiento. Bueno, otra situación que se nos presenta es cuando el trabajo de una fuerza ya no es constante. Ahora va a ser un trabajo variable. Y esto lo podemos ver en estos casos, ¿no? Por ejemplo, si la fuerza que obra sobre un objeto es constante a lo largo del desplazamiento, se puede demostrar que el trabajo de esta fuerza equivale al área debajo de la gráfica F por la posición. X en física lo denotamos como posición. En este caso vemos que la fuerza solamente tiene un valor constante, ¿no? En todo este intervalo de acá, la fuerza, por ejemplo, démosle un valor de 10. En todo este camino que ha recorrido desde acá hasta acá, tiene el mismo valor, ¿no? Es 10 acá, es 10 acá, y 10 acá, y 10 mucho más allá. Entonces, el área que se grafica debajo de esta fuerza va a ser el trabajo, siempre y cuando tengamos la gráfica de fuerza por posición, que es X, ¿no? Entonces, justamente el área que describe que está debajo de esta función F va a ser el trabajo, simple como eso, ¿no? Entonces, nuestro trabajo solo quedaría en hallar dicha área. Para esto nosotros nos vamos a basar en las figuras geométricas que ya conocemos. Puede ser el área de un cuadrado, puede ser el área de un rectángulo tal vez, o un paralelogramo, etc., ¿no? Pero esto es cuando una fuerza es constante. Pero ¿qué pasa cuando la fuerza es variable? Ahora ya no va a ser constante, ¿no? Por lo tanto, entonces el área debajo de esta función va a ser bastante diferente, ¿no? Ya no va a ser un cuadrado como tal, sino que ahora vamos a tener que descomponer dicha área, ¿no? En secciones que se nos sean más familiares, como por ejemplo en el área de esta gráfica. Si nosotros agarramos este punto y dibujamos una línea imaginaria que vaya hasta el eje X, entonces tendríamos dos áreas, una área 1 y una área 2. Estas dos áreas, ¿cómo las podríamos hallar? Nos damos cuenta que son trapecios, ¿no? Podríamos hallar estas áreas gracias a la fórmula del trapecio. Podríamos usar la popular fórmula de la semisuma de bases por la altura, y así sumando el área 1 y el área 2 obtendríamos el área total. Ahora vamos a ver también un tema que está ligado al trabajo, y este viene a ser la potencia, que viene a ser el trabajo efectuado sobre el tiempo que toma realizarlo, ¿no? Y su unidad en el sistema internacional va a ser el watt, que es joule por segundo. Aunque la potencia también se puede calcular conociendo la fuerza aplicada y la velocidad que tiene el objeto, ¿no? Si la fuerza es paralela al desplazamiento, entonces el trabajo es simplemente la fuerza por la distancia. Ya no es necesario colocarlo por el coseno, porque el coseno sería, en ese caso sería coseno de 0 y el coseno de 0 es 1.
Entonces, si reemplazamos esta fórmula en la potencia, recordando que justamente tenemos que el trabajo es la fuerza por la distancia, pero a su vez está dividido entre tiempo, recordemos que la distancia sobre tiempo es velocidad, ¿no? Entonces, la nueva fórmula de potencia estaría denotada por la fuerza por la velocidad. Podemos tenerlo de dos formas, tanto el trabajo sobre el tiempo como la fuerza por la velocidad. De estas dos formas igual nos da la magnitud del watt. Bien chicos, vamos a realizar ejercicios para poder entrar más en contexto. Nos piden en el primero calcular el trabajo realizado por la fuerza F para desplazar el cuerpo a una distancia de 5 metros. En este caso tenemos una fuerza que no es perpendicular al movimiento, el movimiento está yendo de manera horizontal, pero la fuerza está en una diagonal y esta diagonal es de 53 grados. Bien. Entonces para aplicar ello vamos a tener lo siguiente. Tenemos que la fuerza realizada por el trabajo realizado por la fuerza F va a ser F por el coseno por el desplazamiento, ¿no? Que viene a ser S. Entonces reemplazamos nuestros datos. Tenemos la fuerza que es de 40 newtons por el coseno de ¿qué ángulo? De 53 por los 5 metros que se va a realizar el movimiento. Pero para esto llamamos a nuestro triángulo notable de 53, ¿no? 53 y 37. Para hallar el coseno tenemos que ver el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sería 3/5, ¿no es cierto? Entonces cateto adyacente sobre hipotenusa sería 3/5. Y si reemplazamos ello en nuestra ecuación tendríamos lo siguiente. 40 por 3/5 por 5. Lo que nos daría un total de 120 joules. Bien. En el segundo ejercicio nos piden que un objeto es lanzado hacia abajo desde cierta altura, tal como se muestra. Si su masa es de 8 kilogramos y bajó 30 metros, nos piden determinar la cantidad de trabajo realizado por la fuerza de la gravedad. Entonces tenemos que realizar nuestra popular formulita, ¿no? El trabajo de la fuerza, recordemos que el peso viene a ser una fuerza por la distancia, que viene a ser S. ¿Sabemos cuánto es el trabajo de la fuerza? La fuerza del peso, recordemos que es la masa por la aceleración de la gravedad. La masa del objeto viene a ser 8 kilogramos. La aceleración de la gravedad 10 metros sobre segundo por la distancia, pero en este caso va a ser una altura, ¿no? Va a ser la altura desde este punto hasta el punto de abajo. Por lo tanto, podemos reemplazar ya los datos. La masa de 8, gravedad de 10 y la altura de 30 metros. El trabajo del peso en este caso va a ser de 2400 joules, debido a que el trabajo va a ser positivo en este caso, debido a que es lanzado justamente en esa dirección. Como tercer problema vamos a tener que nos piden calcular el trabajo realizado por un cuerpo que se traslada de manera horizontal debido a una fuerza variable F, ¿no? Desde una posición de 0 hasta los 15 metros. Entonces este es el objeto, pero podemos llevarlo a una gráfica, ¿no? De fuerza sobre posición versus posición. Bien, entonces ¿qué tenemos que hacer? Recordar que el trabajo es igual al área. El trabajo total es el área debajo de esta curva de acá, de esta figura de acá, ¿no? Entonces, como vemos en el gráfico, analizando el gráfico, tenemos que va a ser un trapecio. ¿Y cuál era la fórmula del área del trapecio? Viene a ser la base. En este caso, la base mayor es de 0 a 15, ¿no es cierto? La base mayor de 0 a 15, entonces va a ser 15. La base menor va a ser de 5 metros, porque está justamente esta distancia que vemos acá, es de 0 a 5 metros. Entre 2 es la semisuma de bases por la altura. La altura va de 0 a 10, entonces esta es nuestra altura. Y listo, ya tenemos nuestro trabajo a la fuerza. Resolviendo esta ecuación, tenemos que el trabajo de la fuerza F va a ser de 100 joules. Como último problema vamos a tener lo siguiente. El tanque que tiene 3000 litros está situado a una altura de 36 metros. Nos piden calcular la potencia de la bomba que llena el tanque en agua de 20 minutos, ¿no? Recordando que un litro de agua equivale a 1 kilogramo de agua. Y nos piden considerar que la gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Muchos de nosotros de repente tenemos un tanque de agua como suministro cuando se acabe, ¿no? Entonces justamente nos piden realizar el cálculo de la potencia de la bomba que va a impulsar el agua desde el primer piso al cuarto o tercer piso, por ejemplo, ¿no?
Bien, entonces nosotros tenemos que hacer una pequeña conversión acá. Nosotros no trabajamos con volúmenes, sino trabajamos con masa. Entonces los 3000 litros los convertimos a 3000 kilogramos, ¿no? Este es por la equivalencia acá. De un litro de agua equivale a un kilogramo de agua. Entonces, si nos piden la potencia, recordamos nuestra fórmula de potencia. La potencia viene a ser el trabajo por o sobre el tiempo, ¿no? Entonces, recordando que el trabajo viene a ser la fuerza por la distancia. Pero en este caso, ¿qué fuerza está realizando acá? ¿Cuál es la fuerza que nosotros debemos de considerar? Es la fuerza del peso, ¿no? El peso tiene justamente estas unidades, la masa por la aceleración de la gravedad, por la distancia s, ¿no? Tenemos la masa, que es 3000 kilogramos, que justamente va a ser la masa que transporte la bomba desde el primer piso hasta el enésimo piso, la aceleración de la gravedad por la desplazamiento, ¿no? Que viene a ser de 36, o sea, estaría aproximadamente en el noveno piso, por ejemplo. Bien, pero el tiempo también lo tenemos que convertir, debido a que el tiempo tiene que estar en segundos, y para ello usamos el factor de conversión, ¿no es cierto? De 20 segundos equivalen a 60 segundos sobre un minuto. Un minuto equivale a 60 segundos. Entonces las unidades de acá se van a cancelar y nos quedaría solamente en segundos. Entonces el trabajo total de todo ello, o mejor dicho, la potencia sería 54.000 watts, ¿no? Esto sería como decir 50.000 joules por segundo. Bien chicos, hasta acá ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Bye.